Hola, ¿cómo están? Les habla Ricardo Mejía Bernal, presidente del Grupo Empresarial Baneuro y autor de las herramientas para el desarrollo de la Cátedra de Emprendimiento Ley 1014. A continuación, los invito a ver el siguiente video. A continuación veremos uno de los temas más importantes en el área de emprendimiento, diría yo, que es el tema de motivación y liderazgo empresarial. Es un tema que necesitamos todos en nuestra vida cotidiana y que hemos preparado para que lo vean todos los alumnos de los centros educativos desde preescolar hasta el último grado de bachillerato. Bueno, a continuación entonces, dentro del tema de motivación iniciamos diciendo que la capacitación, la tecnología y la investigación científica han hecho grandes aportes al desarrollo de la historia de nuestro planeta y que el tratamiento que tenemos que darle a nuestros estudiantes es precisamente el de genios, porque ellos realmente son genios. Y como decía Albert Einstein, no pretendamos que las cosas cambien si siempre estamos haciendo lo mismo. La crisis es la mejor bendición porque gracias a la crisis logramos las grandes inventivas y los grandes descubrimientos. Hay que enseñarle a nuestros hijos, a sus alumnos, a superar la crisis, porque ellos estarán permanentemente enfrentados en la crisis. Siempre va a haber crisis. Por lo tanto, el propósito de este tema es enseñarles a superar esos momentos de dificultades y crearles una mente de ganadores, porque ellos realmente son ganadores. Fíjense cómo hoy en día nosotros mismos le hemos enseñado a nuestros hijos a vivir de cosas ficticias. Por ejemplo, ellos hoy en día se llenan de problemas porque sencillamente no tienen un BlackBerry o no tienen un pantalón de marca, etcétera, etcétera. Pero eso ha sido algo que nosotros mismos les hemos inculcado, a vivir de cosas ficticias y baladíes. La vida es mucho más compleja. Y como decíamos al inicio, el conocimiento como fuente del desarrollo y que ese joven que ustedes educan permanentemente y que tienen en sus aulas, hay que decirle que muy pronto él podrá ser uno de esos genios, como los genios que estamos mostrando hoy aquí, como Albert Einstein, como Joseph Lister, que fue uno de los primeros padres de la medicina, como Tomás Mitre, que inventó el plomo en el petróleo, y como grandes personalidades del mundo entero, pero en especial genios como Manuel Elkin Patarroyo y Rodolfo Ginás, científicos colombianos, y que no solamente son genios los médicos y los científicos, sino que también ese alumno que usted tiene aquí al frente, o ese alumno que usted educa, podrá ser ese genio como el pibe Valderrama, como Pambelé, como Shakira, como Juanes, y como otras grandes personalidades que han puesto muy en alto el tricolor colombiano. Quiero mostrarles también una herramienta fundamental que tendrá que ponerse en práctica en las aulas de clase, desde el punto de vista emprendedor, lógicamente. Y esa herramienta es la matriz DOF, que hoy en día se llama la matriz FODA. Esa matriz DOFA que ustedes han visto, hoy la veremos desde el punto de vista emprendedor, que tenemos grandes debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas como empresarios, y que una de esas debilidades a los que estamos enfrentados los empresarios de hoy y los del futuro siempre será el factor recurso económico, la falta de capital. Otra de las grandes debilidades, diría yo, es el desconocimiento del manejo empresarial, es decir, la falta de idoneidad para manejar las empresas y los negocios. Muchos empresarios, aún conociendo de los procesos de producción de lo que ellos hacen,
o de sus servicios, aún teniendo grandes infraestructuras, aún teniendo el mejor personal dentro de sus empresas, han fracasado porque no saben manejar sus empresas. Otra debilidad es la forma de pensar. Tenemos una forma de pensar muy pobre, mente de pobres, mente de perdedores, y en especial la población latinoamericana. Pero si hablamos de grandes oportunidades, el caso de Colombia y de los países latinoamericanos, y aquí debemos de aprovechar para hacerle transversalidad con las materias de sociales, la historia, la geografía que yo veía en mi momento, y decirle a nuestros estudiantes las grandes oportunidades que tienen ellos de conquistar nuevos mercados, romper las fronteras. Para nadie es un secreto que hoy en día esos mercados se conquistan a través del internet, marketing online, ventas online, el trabajo online. Todo se convirtió en grandes redes. Pero si hablamos de Colombia, enseñarle a nuestros alumnos las grandes potencialidades que tenemos en nuestro país desde el punto de vista de recursos naturales, un país tan rico en el oro, en el platino, en el carbón, en el petróleo, en la agricultura, en fin, grandes riquezas. Pero una de las grandes riquezas por las que quizás el mundo entero va a pelear en este siglo XXI, que es el precioso líquido del agua, y que Colombia abunda aún ese precioso líquido del agua. La ubicación geográfica, inenvidiable esa ubicación geográfica de nuestro país, bañada de dos mares importantes, por lo tanto, tantos países del mundo están hoy en día detrás nuestro haciendo tratados de libre comercio por todos lados, porque somos un país rico desde el punto de vista de su ubicación y seremos la despensa alimentaria del futuro de los países desarrollados, aún siendo nosotros un país subdesarrollado. Fortalezas. Yo creo que una de las fortalezas más grandes es nuestra gente, la riqueza regional. Somos municipios, de los 1100 y pico municipios que tiene nuestro país, grandes riquezas en diversidad de culturas, en diversidad alimentaria, en fin, somos un país extremadamente rico y así nos conoce el mundo entero, por tener muchas fronteras con Panamá, con Venezuela, por el lado de Arauca, por el lado de Cúcuta, con Brasil, con Perú, con Ecuador, en fin. Diría yo entonces que dentro de esas debilidades nos hemos adentrado en los temas de tratados de libre comercio. ¿Qué es un tratado de libre comercio? Hay que enseñárselo a estos jóvenes de hoy y del futuro. El tratado de libre comercio nos enseña que es un intercambio comercial entre dos países o más con el fin de hacer un desarrollo socioeconómico de sus regiones en el intercambio de bienes y servicios. Y que nuestro país es un país con grandes potencialidades en el petróleo y que la unidad hará la fuerza. Bien, quiero decirles también que hay que enseñarle a nuestros hijos y a sus alumnos que todos nosotros producimos y ustedes como docentes producen desde sus aulas simplemente y llanamente para poder satisfacer una escala de necesidades de ustedes y de su familia y de ese núcleo familiar. Para eso trabajamos, para satisfacer una escala de necesidades. Entonces enseñarle a ese alumno que la única manera de satisfacer esa escala de necesidades, los alimentos, la salud, la educación, la vivienda, los bienes suntuarios, la recreación, entre otros bienes, es produciendo lícitamente. Y como decía Abraham Maslow, nosotros buscamos producir para satisfacer una escala de necesidades simple y llanamente para lograr el éxito. Bueno, amigo docente, quiero decirle hoy, y para que usted a partir de este momento se convierta en un factor multiplicador con sus estudiantes en el tema de emprendimiento y con nuestros videos, de que si entendemos que producir es una de las formas de lograr el éxito y de satisfacer las necesidades, entonces hay que decirle a nuestro alumno que hay que producir al máximo, porque hay dos tipos de pobreza que quiero enseñarles hoy: la pobreza económica y la pobreza mental. La pobreza económica, muchos de nosotros pudimos haber nacido de familias humildes, no es un pecado, pero el recurso económico se puede conseguir, pero lo que sí no podemos permitir en ninguno de los niveles socioeconómicos de nuestro país
y de nuestros estudiantes es la pobreza mental. Porque miren lo que nos convierte en la pobreza mental, nos convierte en mendigos de la vida. La pobreza inicia o tiene sus inicios desde la ignorancia. La ignorancia genera pobreza, la pobreza genera inseguridad. La inseguridad no nos deja actuar, el no actuar no nos deja producir, y el no producir nos convierte en parásitos de la vida. Entonces, digámosle a nuestros hijos, digámosle a nuestros amigos estudiantes y a ustedes mismos, amigo estudiante, llegó la hora de generar ideas y a producir ideas, que es la única manera de salir adelante. Y a eso debe estar enfrentado el empresario de hoy y del futuro, ser un productor permanente de ideas diferentes para poder lograr el éxito, para ser diferente a los demás. Una gran idea mejora la inteligencia financiera. Y diríamos que a nosotros nos enseñaron solamente a estudiar, estudiar y estudiar, pero nunca nos enseñaron a ser inteligentes financieros, jamás nos enseñaron a ser emprendedores. Eso fuimos nosotros. Esta nueva generación tiene el derecho de ser verdaderos empresarios. A nosotros nos enseñaron de que había que estudiar, y el caso propio, tuve amigos que estudiaron 2 y 3 carreras con las mejores notas, pero hoy en día se encuentran manejando taxi porque simplemente les enseñaron fue a estudiar. Esto no puede ser posible en esta nueva generación. Entonces, existen 2 tipos de mente, la mente del rico y la mente del pobre. La mente del rico dice la carencia del dinero es la raíz de todos los males. La mente del pobre dice el dinero es la raíz de todos los males, él le echa la culpa al dinero. La mente del rico dice estudia mucho para crear ideas y ser empresario. La mente del pobre dice hay que estudiar mucho para encontrar un buen trabajo. Él ya se limitó, él está pensando en ser un simple asalariado. El joven de hoy no puede pensar así, el joven de hoy debe ser un forjador de empleo. Dice la mente del rico, debo ser rico porque tengo hijos. La mente del pobre dice, no tengo dinero porque tengo muchos hijos. Él le echa la culpa a los hijos. La mente del rico dice, invertiré. La mente del pobre dice, ahorraré. Es muy diferente capitalizar, ahorrar para capitalizar e invertir en activos que generen rentabilidad y no que se conviertan en lucros cesantes como al comprar un carro innecesario o un vehículo simplemente porque el vecino lo tiene. La mente del rico dice, mi plan de negocios me dará una buena empresa. La mente del pobre dice, mi hoja de vida me dará un buen empleo. La mente del rico dice, yo produzco para aprender y mi dinero trabaja para mí. Hoy quiero decirles que el nuevo concepto del dinero ha cambiado. Yo no debo trabajar para ganar plata, debo trabajar para aprender, porque cuando yo trabajo para aprender, estoy trabajando en algo que a mí me agrada, y cuando yo trabajo en algo que a mí me agrada, yo no trabajo, yo me divierto. Por eso es tan importante saber escoger una profesión, por eso es tan importante saber escoger lo que quiero hacer en el futuro, para no volverme esclavo de sí mismo y de la sociedad. La mente del pobre dice es, yo trabajo para ganar dinero. Bueno, hemos visto conceptos claros sobre la riqueza, sobre el éxito, y sí podemos lograr el éxito. ¿Cómo podemos lograr el éxito? Si no es de otra manera que produciendo para obtener los grandes recursos que necesitamos para satisfacer necesidades. En este nivel, amigo docente, lo invito a que le diga a sus estudiantes, podemos ser empresarios generando ideas con un producto o un servicio en un mercado interno o externo y entrar dentro de esa pirámide de escalonamiento, pero iniciar obviamente como microempresarios, que es el 80% de la población colombiana, pero con la mirada en grande para llegar a ser un gran empresario, que es apenas hoy en día el 4% de nuestra población emprendedora en Colombia. Entonces, reglas de oro para crecer como empresarios: producir al máximo con mis buenas ideas, recaudar recursos. ¿Cómo recaudo recursos? Invirtiendo en nuevos activos que generen rentabilidad, en proyectos e ideas, más no en pasivos que se conviertan en lucros cesantes y en pérdidas del capital.
La otra manera es lograr la liberación financiera para retirarme a disfrutar. Es la única manera que tenemos de verdaderamente disfrutar exitosamente cuando lleguemos a una vejez, teniendo grandes empresas, varios ductos que me generen rentabilidad y grandes ganancias. Bueno, hoy hemos tenido un espectacular tema, hemos llegado al final. Hasta pronto, nos vemos en el próximo video de Baneuro